Vamos a ponerlo acá también para que de esta manera lo podamos tener. Ok. La semana pasada era la hermenéutica en la predicación expositiva. Ahora vamos a ver lo que viene a ser sustancialmente la exégesis y la predicación expositiva. Me gustaría también que ustedes, y voy acá a tomar con la anuencia de ustedes, poder tomar algunos aspectos significativos. Ok. Si apagamos los micros, por favor, los desactivamos. Gracias. Entonces, acá estábamos viendo lo que era la exégesis en la predicación expositiva. El micro, hermano Julio, me parece que usted está prendido su micro. ¿De quién está prendido su micro? Por favor, si lo... Sí, el mío está prendido, pastor. Ok. Ya. Entonces, de la exégesis de la predicación expositiva, por ejemplo, algunos términos que nos ayuden a poder tomar en cuenta lo que viene a ser, por un lado, la exégesis y por otro lado, lo que viene a ser básicamente la predicación expositiva relacionado con este tema que estamos viendo acá, ¿no? Con lo que estamos viendo acá, lo que es, perdón, no, esto no, entonces vamos a reemplazarlo por esto de acá. Por esto de acá. Para que de esa manera... Ok, ahora sí. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, ustedes me van a decir lo que para ustedes, lo que significa o lo que han podido hallar en lo que se refiere a la exégesis. De acuerdo a este capítulo, ¿quién es el autor? Robert, ¿quién es el autor? A ver si me dicen, por favor. Robert Thomas. Robert Thomas, gracias. Robert Thomas, ajá, ok. Ya, Robert Thomas, acá lo ponemos como referencia, ¿no? El autor. Ya, en lo que se refiere a la exégesis, por ejemplo, ¿cómo lo han entendido? ¿Qué es para ustedes la exégesis? ¿En qué aspectos el autor habla sobre lo que es la exégesis? sobre el significado del texto, pastor. Significado. Nos da a entender. Significado del texto. Ok. Ya, vamos a poner acá. Muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir, mencionar? En relación a la predicación expositiva, cuando hablamos del texto, allí Robert Thomas luego menciona, es interesante porque no solamente da recomendaciones, sino da también sugerencias para la predicación expositiva, pero también analiza la parte de la relación entre exégesis y hermenéutica. Y eso yo creo que son dos aspectos que les va a poder complementar lo que ya ustedes han recibido en su formación, en el seminario, su formación teológica, ¿no? Ahora lo pueden aplicar. Me gustaría también volver aquí y poder ver justamente el texto, el material, para poder tomar los apuntes correspondientes. Aquí está. Yo había estado viendo algunos aspectos importantes en lo que se refiere, por ejemplo, a la parte de cuando Thomas menciona algunas consideraciones preliminares. Y lo voy a poner aquí rápidamente, ¿ya? Y de esa manera
Por ejemplo, Thomas menciona, dice, pero si no se incluye la explicación de lo que el autor indicaba, también hará falta el corazón de la exposición bíblica. ¿Cómo lo podemos entender esto? A ver, hermanos. A ver, brevemente cada uno nos da su punto de vista, su comentario. Bueno, básicamente trata de, Tomás explica, mejor dicho, hace una reflexión respecto a la exégesis, ¿no? Es una explicación básicamente. La reflexión que él hace es, quiere decir que se trata de extraer el significado del significado original que quiso decir el autor, ¿no? Claro, sabemos que la Biblia ha sido inspirada por el Señor, pero la intervención humana en la forma que fue explicada en ese momento, ¿no? Y eso también tiene que ver con el contexto. Pero básicamente extraer el significado para poder entender lo que el autor quiso decir en su momento. Ok. Ahora, en relación a los niveles, no sé si quieren añadir algo más, hermana Raquel o Víctor, ¿quieren añadir algo a lo que he mencionado acá? Lo que estamos mencionando. En lo que se refiere a los niveles, ¿se acuerdan que lo vimos hace unas semanas los niveles de interpretación bíblica? O sea, podemos decir también principios de hermenéutica. ¿Se acuerdan cuántos principios? El Pashat, el Remés, el Drach y el Sodo. ¿Recuerdan? ¿Cuál de ellos creen que se está refiriendo aquí Tomás? ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que son lo que estuvimos viendo hace unas semanas con lo que es estos 4 niveles de interpretación bíblica, o sea, de hermenéutica, básicamente, ¿no? El Pashat, el Remés, el Drach y el Sod. Dice, si no se incluye la explicación de lo que el autor indicaba, también hará falta el corazón de la exposición bíblica. O sea que el corazón de la exposición bíblica tiene que ver con literalmente lo que Dios quiere comunicar a su pueblo o a las almas que no tienen a Cristo. Y dentro de los niveles o principios de interpretación bíblica, estaba viendo el Pashat, es decir, lo literal, lo que tal y como se dice, ¿no? Tal y como se dice. Pero también, si vamos, por ejemplo, a libros como Daniel o Apocalipsis, vamos a ver mucha simbología, mucho remés, en sentido figurado, pero también hay sentido literal, o sea, Pashat. Por ejemplo, cuando en Daniel se mencionan las 4 bestias, ¿recuerdan ustedes las 4 bestias? ¿Sí? No dice de que era león, no dice que era un oso, no dice que era un leopardo, dice una figura literaria. ¿Cómo? Parecido, similar. ¿No? Ahora, cada uno de estas 4 bestias tienen un significado. Entonces, ahí estamos viendo cuál nivel de interpretación bíblica, el remés, es decir, el sentido figurado, alegórico, simbólico, con la realidad. Cada una de esas 4 bestias representan a cada uno de los imperios, desde el imperio de Nabucodonosor. Entonces, allí vemos ya la parte del significado, qué es lo que quiere decir. Entonces, eso es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, que lo podamos ver. Y aquí también tiene que ver lo que estábamos hablando la semana pasada sobre los recursos, ¿recuerdan? Y dentro de los recursos está, por ejemplo, la etimología. Esa anécdota, esa ilustración que el autor del capítulo anterior, capítulo 7, ¿verdad? Del libro de predicación de MacArthur, que sostiene que el pastor estaba hablando un mensaje o el predicador estaba dando un mensaje de púlpito, pero etimológicamente estaba utilizando el término que no correspondía al texto bíblico del cual estaba haciendo la exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese término griego era otro contexto. Entonces, ahí tenemos que ver el significado, la explicación, lo que es el pasado, lo literal, el remés, el sello figurado. Y otro punto importante es el sodo.
Acá llamamos como sodo, ¿recuerdan ustedes? El secreto oculto, la joya. Exacto, hermanos, justo eso estoy, esta noche estábamos hablando con los hermanos de segundo y tercer año y yo le decía de broma que cada vez que vengan a la casa de Daniel tienen que venir tomando su chilcano o su cafecito con poca azúcar para poder concentrarse y tener bastante atención. ¿Por qué? Porque hay términos, hay frases, hay expresiones que tienen un significado en la Biblia y en la profecía. Entonces, como se dice, hay que usar pinzas. Y justo por acá tengo una pinza, ¿no? O sea, esto, ¿no? Así, como se dice, cogerlo ahí y ¡pum! ¿No? Estar ahí en el punto. No es cuestión de venir y decir, ah, es así nomás. No, no, no. Como se dice, hay que usarlo, hay que emplear ahí, tocarlo con pinzas, ¿no? Hay que usarlo con pinzas, es decir, sumo cuidado. Mucha importancia en ese sentido. Otro punto importante es que Tomás menciona cuando él dice que, perdón, uy, ¿qué pasó? Me pasé. Debe ser, dice, un exégeta preparado con un conocimiento apropiado de los idiomas bíblicos. Qué bueno que están aprendiendo el griego, ¿no? Están aprendiendo el griego, ¿no? El alfabeto, los términos. La semana pasada fuimos a una web donde estábamos viendo justamente el origen lingüístico, por ejemplo, de un texto bíblico del Nuevo Testamento, ese y griego. Entonces, el griego literalmente significa en la que el español hay unos cambios lingüísticos inevitablemente, pero que yendo, regresando al original, por ejemplo, en este caso el idioma bíblico, griego básicamente en el Nuevo Testamento, hebreo, arameo en algunos casos en el Antiguo Testamento, podemos ver el verbo, o si la palabra es polisémica, tiene más de un significado, si está conjugado el verbo, a qué se refiere. Eso es mucho tener allí clave. Muy, muy importante es lo que se refiere, porque a lo mejor en ese sentido o en ese contexto significaba algo muy diferente, ¿correcto? Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. Y un método sistemático para utilizarlo, analizar el texto. Pregunto hermanos, ¿cuál creen ustedes que sería este método sistemático para analizar el texto bíblico? ¿Qué métodos sistemáticos podríamos estar utilizando? O sea, por un lado vemos los recursos, los idiomas bíblicos, la parte etimológica, lingüística, histórica, cultural, geopolítica. Si hablamos de Daniel, por ejemplo, hablamos de gobiernos geopolíticos, pero también religiosos, espirituales. ¿Ya? Eso está bien. Pero cuando hablamos también de método sistemático, estamos hablando, utilizando de principios de interpretación. Y cuando hablamos de principios de interpretación, estamos hablando de ¿qué? De hermenéutica, pues. Por ejemplo, estos 4 niveles, Pachat, Remés, Drash y Sod, esa joya, poderlo aplicar, tomando en cuenta, considerarlo cada vez que vamos a la lectura, al pasaje, y poder una y otra vez poderlo ver en qué medida esto se va reflejando. Y también un punto importante que yo quiero hacerle un énfasis especial es esta. La exégesis precisa depende, en última instancia, de la dirección del Espíritu Santo en la investigación del exégeta. O sea, si hay algo que no podemos dejar ni suplir, ni reemplazar, ni aquí, ni en la próxima, en la eternidad, va a ser la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que nos va a dar la dirección, que nos va a dar la guía. Pero tomando en cuenta, por un lado, lo que es la hermenéutica y por otro lado, lo que es la exégesis, ¿no? Sumamente importante.
No sé si hasta aquí quieren hacer algún comentario, alguno de ustedes. Si es así, con toda confianza pueden tomar el uso de la palabra. Vamos al material. Vamos al material, hermanos. ¿Sí? Pastor, creo que la pregunta sería en este caso, ¿cómo saco el exégesis, ¿no? En la práctica, ¿cómo llego al exégesis? ¿Cómo llegamos a la exégesis o cómo la exégesis nos ayuda a poder realizar el Claro, significado? o sea, lo que digo, más que saberlo como concepto de qué es un exégesis, creo que debería ser aplicado, ok, tienes un versículo, ahora, ¿cómo sacamos el exégesis de ese versículo, ¿no? Algo práctico, más que tener un concepto de qué es el exégesis, ¿no? Sí, eso justo vamos a hacerlo en unos 15, 20 minutos. Quería terminar aplicando acá lo de la lectura. ¿Ya? Lo de la lectura. ¿Les parece? A ver, vamos a ver aquí dónde nos quedamos. Acá, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento ese griego, el hebreo, el Antiguo Testamento, lo que estábamos comentando, la dirección del Espíritu Santo, la exégesis en los lenguajes originales de la Escritura, lo que teníamos que ver con la parte etimológica, con la parte lingüística, las traducciones también. Nosotros, por cierto, usamos la versión Reina Valera por naturaleza del año 60, pero también hay otras versiones que, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, la versión católica, que también tiene, por los estudios lingüísticos, una pureza lingüística, ¿no? De los idiomas o de los idiomas bíblicos en este caso. Hablamos también que el exégesis tiene sólidos principios hermenéuticos. Sólidos principios hermenéuticos. Es posible que el colapso más grande en los estudios bíblicos al final del siglo XX sea en este campo. O sea, está hablando acá el autor, ¿no? De la interpretación de la Biblia. Dice el predicador promedio podría ser zarandeado con facilidad si no está alerta para detectar amplias aberraciones sobre ello. El erudito del Antiguo Testamento, William Lazor, dice que los escritores del Nuevo Testamento no siguieron el método, ahí nos comparte un método histórico gramático en el Antiguo Testamento. Lo que no observa es que los escritores del Nuevo Testamento recibieron revelación divina de manera directa. Acá hay una serie de personajes que menciona el autor, ¿no? Que menciona el autor. Y aquí hay un punto también que me llamaba la atención. Dice, si cada cultura formula sus propios principios de interpretación para que la Biblia signifique algo concebido como necesario, en su situación se termine con todo el objetivo de lo que la Biblia significa. Las connotaciones para los destinatarios originales de los escritos llegan a ser completamente irrelevantes. El crítico de redacción, Howard Marshall, cita como a históricos varios dichos atribuidos a Cristo en los evangelios. Bueno, acá da una pequeña referencia muy somera en el aspecto histórico. Sigue hablando de los léxicos, los sinónimos, los antónimos, las palabras griegas y hebreas, por un lado, continúa con ello. Menciona también acá más adelante acerca una vez más de los procedimientos bíblicos para hacer la interpretación. Dice, una de las principales precauciones es no predicar información exegética desde el púlpito.
debido a que el expositor ha sido iluminado tanto por lo que ha descubierto, su impulso inicial podría hacer contagiar a su pueblo con la emoción de su descubrimiento en la misma terminología que la recibió. Los campos de estudio auxiliares, similar al capítulo anterior sobre la hermenéutica, solo que aquí lo identifica y lo menciona, la teología bíblica y sistemática, ¿no? La teología bíblica y sistemática. Recuerden que la Biblia está escrita según la teología sistemática, ¿no? Empieza con Génesis, con la creación, luego el Pentateuco, libros históricos, proféticos, poéticos, sapiensales, y en ese orden. El Nuevo Testamento con los evangelios, ¿verdad? El libro de Hechos, luego las epístolas, Paulinas, Pedrinas, Juaninas, y concluye con Apocalipsis. Es según la teología sistemática. Historia eclesiástica también menciona, ¿verdad? Especialmente de la iglesia de los primeros siglos, y ahí también se tiene que ver la escuela apostólica y los padres apostólicos. Buen número de los padres apostólicos desviaron la doctrina bíblica. Eso menciona acá. Y otro punto importante que yo veo que acá Tomás hace, ¿saben cuál es? Es este de aquí, hermanos. Miren acá. La apologética. La apologética. El Nuevo Testamento es claro en su instrucción a los cristianos a defender la fe contra lo que es los ataques de la Biblia, ¿no? Entonces, hay varios textos, naturalmente, muchos textos que hablan particularmente sobre ello. Dice Filipenses 1:7, como me justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, dice la palabra, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos sois participantes conmigo de la gracia. Esto es un pasaje que justamente vamos a ver me gustaría ver en unos minutos con ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahí se tiene que ver con las doctrinas, como mencioné acá anteriormente, ¿no? La teología bíblica y sistemática, las doctrinas. Escuché hace un tiempo que en una iglesia un pastor se convirtió en su adolescencia, recibió a Cristo, y que luego el Señor, pasaron los años, lo llamó a ministerio y se fue a otro lugar, a otro país a estudiar. Y él dice que cuando era adolescente, el pastor estaba predicando acerca de Génesis. Y cuando volvió después de muchísimos años, él estaba predicando todavía en el Antiguo Testamento. Creo que era el libro de Malaquías, algo así. Y él dice que había estado predicando libro por libro de la Biblia por años. O sea, toda la Biblia. Y él decía que la Biblia debería ser predicada desde el púlpito, ¿no? O en los estudios bíblicos o en uno de los cultos dominicales, pero debería hacerse una serie de toda la Biblia. Y también, decía él, en segundo lugar, doctrinas bíblicas que tengan relación en el contexto eclesiástico o también del mundo entero. Yo veo, por ejemplo, una de las doctrinas que hoy en día debería de verse y que quizás poco se ve en los púlpitos. ¿Cuál es? Esta de aquí. ¿Qué es la apologética para ustedes? La defensa de la fe. Interesante. Vamos a ir viendo y de paso ir a la práctica. Permítanme un segundito. Ya. Ok. Ya. Vamos a ver acá, hermanos, rápidamente algunos aspectos básicos. Por ejemplo, soy de la idea personalmente, y le digo como testimonio personal, relación a la homilética expositiva, tener una serie de temas. Es decir, serie
donde hayan varios temas que se haga una exposición bíblica. Dentro de esas series pueden ser, como lo decía hace un instante, libros de la Biblia, ¿ok? Génesis y luego los demás libros, o epístolas paulinas, o evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estoy aplicando la parte de lo que es el Drash, las parábolas en paralelo. ¿Han visto ustedes algunas parábolas en paralelo? Es decir, algún mensaje donde Mateo, Marcos, Lucas y Juan se aborde simultáneamente un tema. Esa es una manera, por ejemplo, de hacer una exposición, de tener una exposición, de tener una predicación expositiva. Y otra forma es las doctrinas. Y dentro de ellas vamos a ver, por ejemplo, lo que es apologética. La apologética. Esta apologética, vamos a ver que tiene una etimología. Etimología. Pero así como también hay una etimología, bueno, vamos a ponerlo acá en orden. Etimología. Pero también así como vemos una etimología, vamos a darnos cuenta que también hay una definición. Y dentro de ello, en tercer lugar, la definición bíblica. Porque hay un concepto general, etéreo, panorámico de lo que es la apologética. Y hay uno que es apologética en el sentido estrictamente de lo bíblico. Entonces, tenemos que ver ahí la etimología, tenemos que decir su concepto y lo que es la definición bíblica. Y dentro de ello también tenemos que ver la importancia. Dentro de la importancia podemos ver también la aplicación. Entonces, hay 5 aspectos que, por ejemplo, a nivel doctrinal podemos tomar, ¿no? Apologética. Este es un término griego. La etimología de la palabra apologética tiene, hermanos, una connotación, un significado que tiene que ver justamente lo que representa el contexto de lo que se denomina o de lo que se llama la apologética. Justamente estábamos viendo, teniendo acá el material, ¿no? Apologis es el término de la etimología griega y también tiene otro significado también, ¿sí? Que significa y que representa defensa. Defensa de alguna idea o posición. ¿Recuerdan ustedes que hace unas décadas se decía la apología del terrorismo? ¿A qué se refería cuando decían la apología del terrorismo? La defensa del terrorismo. Esa es, en otras palabras, la defensa del terrorismo. Pero en la definición bíblica, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mencionar, por ejemplo, que es, y no voy a escribir solamente este término, por esta vez. Deberíamos de empezar indicando que es una doctrina bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Así como la escatología, así como lo que es la amartología, la cetología, es una doctrina bíblica. Que estudia, ¿no? O consiste, vamos a poner acá, o consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad
confiabilidad de la fe cristiana. ¿Cuál es la fuente? Siempre ponemos la fuente. Ahí está. O sea que aquí voy a poner esto para que quede claro que lo que se refiere a lo que significa, a lo que es la definición bíblica de la apologética, es la doctrina bíblica que estudia o consiste en ofrecer y presentar, dice, defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Entonces, si vamos a ir a lo que es la hermenéutica y la exégesis, empezamos primero hablando de lo que es la etimología de este vocablo, la definición secular que se tiene, la definición bíblica, empezando por aquí, ¿no? Empezando por aquí, que es, ¿qué cosa? Una doctrina bíblica, ¿no? Aquí. Entonces ponemos acá. Eso por ahí yo podría empezar. Y que en el mismo contexto quiere decir, dice, presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Ya, entonces ahí ya tenemos una primera parte de lo que yo voy a tener que tomar en cuenta de lo que es la apologética. Ahora, la importancia, la aplicación. Entonces vamos ahí ya ahí viendo a este texto que está, a ver, permítanme un segundito, en la palabra de Dios justamente en Filipenses capítulo 1, el versículo número 7. Especialmente en la última parte. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Acá entonces tenemos el texto. Filipenses 1, versículo 7. Filipenses. ¿Cómo podemos hacer para ver lo que es la parte de un recurso importante, la etimología? Filipenses 1:7. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan, hermanos? Estuvimos viéndolo la semana pasada. ¿Alguien que recuerde ahí en sus apuntes vimos una web? ¿Cuál es esa página web donde podíamos ver allí la parte de las etimologías? ¿Alguien? Ajá, acá estamos. Y ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Filipenses 1:7. Estuvimos viendo una página web, hermano Julio. Usted no estuvo, me parece, la semana pasada. Lo vamos a ver rápidamente. Ya, aquí. Esta es una página web que es Logos, ¿no? De Logos. Biblia interlineada del Nuevo Testamento. Ahí está Filipenses 1:7. En Filipenses 1:7 tenemos ahí el texto que acabamos de leer y, bueno, lo que viene a ser en el griego, ¿no? Según como está siendo recto a mí, a esto, estar pensando por todos ustedes, a través de estar teniendo yo en el corazón a ustedes y en las cadenas de mí, y en la defensa y establecimiento del buen mensaje, participantes
en común de mí, de la bondad inmerecida a todos ustedes. Defensa y establecimiento del buen mensaje. Quisiera que por favor vayan también a ver que algún hermano nos ayude leyendo aquí en la palabra del Señor, en el libro de Tito. A ver, vamos un momentito al libro de Tito. Vamos a utilizar un texto más. Tito 1:9. Amén, hermano, pastor. Lo leo. Sí, Tito 1:9. Sí, por favor. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos un pasaje adicional que lo vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? Pero yo quería llamar su atención en el sentido que aquí, por ejemplo, lo que habla la palabra en el libro de Tito, nos habla también, y acá vamos a ver el mismo principio, ¿no? El mismo principio que acabamos de hallar en el libro de Filipenses. ¿Con qué sentido? De ver, por ejemplo, la relación y la importancia que tiene lo que es esta doctrina llamada la apologética, ¿no? Aquí particularmente nos habla en el sentido, dice, teniendo en el corazón y en las cadenas de mí, dice, defensa y establecimiento del buen mensaje. Defensa y establecimiento del buen mensaje. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues esto a mí me tiene que llevar a la reflexión de lo que significa el sentido etimológico, o sea, lo que es, permítame aquí ver un momento. Cambiamos acá. Lo vamos a ver esto en un momento. Y vamos a ver aquí también al libro de Segunda de Corintios. Vamos a ir a Corintios, a ver dónde estamos. Esto es Segunda de Corintios, capítulo 10. A ver, van buscando por favor, y si alguien me ayuda leyendo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Segunda de Corintios 10, 5. Acá lo tenemos, derribando argumentos, dice, y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Toda Dios. altivez. Ajá, sí. Siga, hermano, siga. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Si vamos al Creo que aspecto dice del griego, 2 Corintios capítulo 10, 5. verso 5, gracias. Si vamos al aspecto práctico, nos vamos a dar cuenta que dice en la etimología, razonamientos derribamos y toda cosa encumbrada, elevándose contra el conocimiento del Dios y tomando cautivos todo pensamiento hacia dentro dentro a la obediencia. ¿De qué dice? Del ungido, ¿no? Entonces, acá tomamos en cuenta que en el original nos habla, dice, de razonamientos derribamos, derribando argumentos. Esto, si lo relacionamos con lo que estamos viendo hace un momento, vamos a darnos cuenta
que tiene que ver justamente con esto, ¿no? La doctrina bíblica que estudio consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Defensa y evidencia de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. Entonces, allí, por ejemplo, si vamos al libro entonces, por un momento de Filipenses capítulo 1, el versículo 9, dice, 1.7, perdón, 1.7, Pablo está hablando, dice, como me justo en la última parte, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué significado entonces podemos hallar allí de lo que es el sentido literal y también el sentido figurado y lo que sería la joya? A ver, le doy unos 3 minutos para que ustedes puedan ver el pasaje. Filipenses capítulo 1, el versículo 7. Especialmente la última parte. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que está hablando Pablo a la iglesia de Filipo? ¿Quién lo puede compartir, hermanos? ¿Cuál es ese contexto de la carta a los Filipos, a los filipenses, a la iglesia de Filipos? ¿Alguna idea, algún comentario? Sí, es la carta del gozo, ¿no? Que a pesar de las tribulaciones y en todo momento siempre hay que estar gozosos, ¿no? Ya nos ha adelantado una aplicación, ¿no? De la epístola, ¿no? El gozo, ¿no? Y eso Pablo le va a dar un énfasis especial ya en la última parte, básicamente, de lo que menciona la palabra del Señor, ¿no? En el cuarto capítulo, cuarto versículo dice, regocijaos, en el Señor siempre regocijaos, ¿no? El gozo. Interesante, pero algo más que podemos ir viendo. A ver, hermana Raquel, a ver, hermano Daniel, sobre Filipenses. A ver, que puedan compartir. En particular, si nos podemos dar allí un instante, vamos allí en el libro de lo que es la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que aquí la palabra del Señor nos enseña algo interesante, ¿no? Dentro del contexto. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta epístola se envía a casa, ¿no? Donde ahí estaba Pablo justamente en una mazmorra, es decir, en una cárcel. Pablo está arrestado, está en Filipos. Eh, Lucas está con él, ¿no? Él lo está viendo porque su salud se ha deteriorado del apóstol Pablo, bastante delicado, sobre todo por esta situación. Pablo menciona aquí sus prisiones, y Pablo y los filipenses, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, algunas preguntas para el contexto. ¿Quiénes eran los filipenses? ¿No? ¿Qué estaba pasando en sus vidas, en la iglesia de Filipo y también en la vida de Pablo? ¿Cuál es la razón por la que se escribe esta epístola? La epístola de los filipenses por parte del apóstol Pablo. Entonces allí vamos a tomar un aspecto que nos puede ayudar a clarificar o a entender lo que aquí estamos viendo, ¿no?
Ahora, la iglesia de Filipos, ellos tenían mucha estima al apóstol Pablo. Tenían un afecto muy especial por el apóstol Pablo, ¿no? Miren en el cuarto versículo. Del cuarto versículo, Pablo habla acerca, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión del Evangelio en el primer día hasta ahora. Dentro del contexto, hay un afecto muy especial que Pablo les tiene, porque también ese afecto he demostrado de la iglesia de Filipo hacia el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran los colaboradores más cercanos de Pablo? Pues ahí estaba Tíquico, Epafras, ¿verdad? No podemos pasar por alto Epafras. Filemón es uno de los quienes estaba allí, Onésimo, Lucas. Algunos sostienen que el amor de Pablo por la iglesia de Filipos era bastante especial y particular, como los hermanos de Macedonia, por ejemplo, ¿no? Ahora, Pablo está pasando una situación donde nos presenta que aquí está encarcelado, está detenido, está privado de su libertad, él no puede llevar la palabra, no puede salir a otros lugares, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que aún en los tiempos de aflicción, mire, ¿quién o no lo puede privar de la libertad? Pablo escribe este versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, por las razones que estamos mencionando. En mis prisiones, dice aquí, porque luego, en el versículo 9, Pablo va a mencionar la oración, ¿verdad? Entonces, habla aquí de tres cosas importantes en el versículo 7. El corazón, las prisiones y el evangelio. ¿No? Ahí vamos viendo ya tres cosas interesantes que este pasaje del versículo 7 nos habla. El corazón, las prisiones y el evangelio. ¿No? Está hablando el corazón, ¿por qué? Porque su sentir es por la obra de Dios, la iglesia. Prisiones, es decir, la evidencia, el testimonio que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Cómo podríamos aplicarlo hoy en día? En muchas partes del mundo la iglesia está reprimida, está amenazada y también es perseguida. Me hablaba el pastor Elías, Elaya en inglés, en Sierra Leona. Ellos están predicando el evangelio en Sierra Leona y abiertamente los musulmanes les han prohibido a ellos predicar el evangelio. Dos pastores, amigos de él, fueron emboscados en uno de los retornos que ellos hacían después de predicar y los quemaron a los pastores, ¿no? En una iglesia que está por el norte de Sierra Leona, habían algo de 15 hermanos alabando al Señor y quemaron la iglesia. Mujeres, niños, los quemaron vivos. Sin embargo, ese pueblito que está allí en el norte de Sierra Leona, se han abierto dos nuevas iglesias. O sea, lejos que la gente que están intimidados por el Islam para que se conviertan musulmanes, están recibiendo a Cristo. O sea, ven una persecución de cuerpos calcinados, edificios o locales de la iglesia quemados, a los predicadores asesinados, pero el evangelio crece. Y eso no le sienta ninguna razón a los musulmanes. En una ocasión el pastor Elías daba su testimonio y decía que él había, y mandó una foto con un soldado moreno con su uniforme militar, una metralleta, armamento AKM, y él estaba hablando de Cristo, él está con su Nuevo Testamento, hablándole de Cristo, y dice que al final él le dijo, sabe señor, usted no debe usar ese libro, porque los musulmanes no podemos escuchar más que solamente el Corán. Es una afrenta a Alá escuchar otra enseñanza. Pero él le dijo, ore por mí, porque el Islam no ha llenado mi corazón. ¿No? O sea, allí habríamos que ver, por ejemplo, lo que es la importancia para lo que es
en este caso, las prisiones de Pablo, pero el asunto que nos interesa a nosotros, hermanos, es en relación a la apologética, y que está en la última parte, en el versículo 7. Defensa y confirmación del Evangelio. La pregunta, ya entonces comenzamos acá a hacer algunas preguntas. ¿Cómo la apologética? Si pueden anotarla, por favor. Acá tengo algunas preguntitas que escribí. ¿Pueden tomar nota? O vamos aquí a escribirlas, ¿ya? Mejor acá lo escribimos para que de esa manera lo tengan aquí. Vamos a anotarlas. Ahora sí. Como la apologética se relaciona cómo la apologética se relaciona al mundo del siglo XXI. Siguiente pregunta. ¿Por qué la apologética nos permite ¿Por qué la apologética nos permite tener recursos en defensa de la fe? Otra pregunta, que rápidamente la ponemos, es ¿qué significado tiene la defensa ¿Qué importancia tiene la apologética? Que es necesario que los cristianos sean apologetas en pleno siglo XXI. Ya, acá tenemos una primera pregunta, ok. Tenemos una segunda pregunta, una tercera pregunta, una cuarta pregunta. Hay más preguntas, pero por cuestión del tiempo la vamos a hacer. ¿Cómo la apologética se relaciona al mundo del siglo XXI? ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona? Siguiente, ¿por qué la apologética nos permite tener recursos en defensa de la fe? Tercero, ¿qué significado tiene la defensa del evangelio ante un gobierno enemigo de la fe cristiana? Cuarto, ¿qué importancia tiene la apologética en un gobierno autoritario? Quinto, ¿por qué es necesario que los cristianos sean apologetas en pleno siglo XXI? Entonces, estas son preguntas para poder justificar la importancia de una doctrina en la iglesia. En este caso, si nosotros vamos a predicar una serie, en este caso, que corresponde a una doctrina bíblica, o si vamos a hablar un tema que tiene que ver con la defensa del evangelio, obviamente que estamos tocando una doctrina que es apologética. Si vamos a hablar sobre la condición del hombre y del pecado, esa doctrina, ¿cuál es? Amortología, ¿sí o no?
Si vamos a mencionar que la doctrina de lo que es la salvación, que es el regalo de Dios, que es la vida eterna, obviamente que esa doctrina, ¿cuál es? Soteriología. Entonces, son algunas de estas preguntas las que de alguna forma nos tienen que motivar a nosotros a que podamos luego poderla relacionar con esto de acá. A ver un momentito, ¿dónde estamos? Esto de acá. Le vamos a poner el color. Aquí está. O sea, todas ellas tienen que ver su relación directa con lo que es el texto. En este caso, vamos a tomar un punto de partida en la defensa y confirmación del Evangelio. Entonces nos vamos preguntando, ¿no? Haciendo un sentido de inferencia, es decir, la parte de la deducción. ¿Pablo estaba detenido por la fe cristiana? Por supuesto que sí. ¿Estaba privado de su libertad? Por supuesto que sí. ¿Por qué Pablo está en prisión? Por ser un embajador de Cristo, ¿sí o no? Y dentro del contexto, era una pena capital predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, había un imperio romano, un gobierno de facto, autoritario, por consiguiente, enemigo de la fe cristiana, y Pablo, encima de ello, está en afrentas, está enfermo, está privado de su libertad, y algo que Pablo es no poder predicar en las plazas, en los mercados o a las puertas de los templos, donde se solía ver a Pablo llevar el evangelio, predicando el evangelio, ¿verdad? Está en una prisión. Y Pablo más adelante dice, ¿no? Algunos piensan que esto me ha desanimado, pero Pablo estaba más gozoso que antes, más gozoso que nunca, como dice el hermano Víctor, ¿no? Porque va a decir, ¿no? Que algunos piensan que esto me ha penado. No, 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 dice, esto más bien ha resultado para el progreso del evangelio, porque Pablo va a decir, unos predican a Cristo por contienda y por vanagloria, mientras que otros predican realmente a Cristo, ¿no? Predican realmente a Cristo. Y dice, la mayoría de hermanos cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, por ahí también tenemos ya un material para lo que más adelante, si ustedes van a hacer un estudio, por ejemplo, de la carta de los Filipos, de la iglesia de Filipos, es el gozo, como dice el hermano Víctor. El gozo siempre tiene una característica, adversidad. Cuando uno siente, por ejemplo, el sabor del arroz con pollo. ¿Han comido el arroz con pollo ustedes? ¿O arroz con pato? ¿Alguno de ustedes es del norte, de Piura, de Chiclayo? ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes ha estado en el norte? Hermano Julio, hermano Daniel, Víctor, ¿han estado en el norte? ¿Han comido un arroz con pato norteño? Ahora, norte. Ya. Ellos lo preparan con loche. Es un ¿Sí? zapallo chiquito. qué sabor les da el loche. Y obviamente ellos lo preparan en su olla de barro, lo preparan con leña, ¿sí? Y es el sabor. Tienen unas ollas de barro, tienen Claro, cerámica, entonces el sabor es completamente diferente. Nosotros acá vamos encontrando qué cosa, esas joyitas. O sea, aquí ustedes miren, solamente con este pasaje, con un pequeño contexto, a grosso modo, a grandes rasgos, panorámico, ya estamos viendo, miren, un material para las predicaciones. Por ejemplo, el gozo puede ser una doctrina apologética, puede ser también sobre la fe cristiana ante una autoridad enemiga del evangelio. Por otro lado, pueden tomar también sobre otro aspecto importante, la oración, porque toda la doctrina básicamente está, y como un punto importante, como decía Tomás, es la presencia del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene que estar dirigiendo, tiene que estar guiándonos para poder ver el Pashat, lo literal, el Remés en sentido figurado,
y también el sod, o sea, el secreto, esa joya que vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Como leíamos hace un momentito, defensa y confirmación del evangelio. Dice, y también me ha ayudado, dice aquí la palabra, ¿no? Esto sí es importante, estoy persuadido, estoy convencido. ¿De qué? Dice la iglesia de Filipos. Dice, por cuanto lo que yo tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Defensa y confirmación del evangelio. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se expresa o cómo debemos presentar defensa del evangelio, hermanos? A ver, algunas ideas, algunas opiniones de ustedes. Ser participantes, porque así dice la escritura también. ¿Cómo así participantes, hermano? ¿Cómo así? Yo en el capítulo 1 de verso 7 dice también, defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? Pues si nosotros deducimos que ser participantes en lo que hizo Pablo, ¿no? En lo que estaba Pablo haciendo cuando él estaba en la prisión, él se acordaba de Filipo, ¿no? De los filipenses, por eso que él los motiva con esa carta que envía a los filipenses y le dice que sean Ya. participantes, ¿no? Así como él lo ha sido, ¿no? Que vayan, que se tiren para atrás, ¿no? Porque a veces en el llamado, a veces uno no quiere ir cuando Dios lo llama. Eso es lo que yo entiendo, pastor. Ya. Ahora, en una palabra, participantes conmigo de la gracia, ¿cómo lo podríamos relacionar? ¿En ser qué cosa? Pablo, parafraseando esta expresión que acaba de mencionar y que está en la Biblia, participantes conmigo de la gracia. Podría ser, hoy más que nunca, ¿qué se requiere? Le dice Pablo, que seamos predicadores del Evangelio, ¿no? Y le dice a la iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, a pesar de la represión, a pesar de la prohibición legal, social, gubernamental, hoy debemos predicar el Evangelio. Saturar toda la ciudad de Filipos, todos los caseríos, todas las provincias, todos los lugares, por más lejanos que sean, más resistentes que sean, llevar el Evangelio. Y es más, Pablo dice, estar en defensa. Alguien dijo, la mejor defensa es el ataque, ¿no? ¿Sí? En la guerra de los 6 días, allá en Israel, en 1967, si no me equivoco, un domingo por la mañana, mientras la aviación egipcia estaban tomando su desayuno, ellos contentos, escuchando sus mensajes, ¿no? La aviación israelí dio un golpe sorpresa y más de 100 y tantos aviones quedaron reducidos a chatarra. Les dio un golpe demoledor en 3 horas. Toda la aviación egipcia dejó de existir. Fue un golpe letal. Entonces, dijeron, ¿nos van a atacar? De hecho que sí. Damos el primer golpe. Y eso no lo había previsto en ningún estratega militar, ni sirio ni egipcio. O de ahí que dice la frase, no, la mejor defensa es el ataque. Entonces, Pablo les dice, no, sean conmigo participantes de la gracia. En otras palabras, prediquen el evangelio. Hermano, si no has predicado el evangelio, ¿qué esperas para predicar? ¿Necesitas predicar el evangelio? ¿Cómo debe ser predicado? Y es más, y lo que dice aquí el hermano, lo que va a decir el hermano, lo vamos a ver en el versículo 14. Ahí está la respuesta en el verso 14. Cobran, dice, cobrando más ánimo. Ojo, una cosa es cuando Perú al mundial, todo el mundo feliz, todo está con la camiseta, ¿no? Pero cuando Perú lo golea de visita, de local, ¿quién se pone la camiseta? Oye, te pone la camiseta, esos jugadores no merecen. Está uno, dice, por los ánimos por el suelo. Algo así estaba pasando en Filipo. Sin embargo, los hermanos, los cristianos de Filipos están llevando el evangelio ante una férrea oposición, amenaza y represión, predicando el evangelio.
¿Cómo entonces la iglesia del primer siglo comenzó a crecer cuando estaba siendo perseguida? ¿Se da cuenta? Entonces, yo quiero dejar estas preguntas porque vamos a continuar la próxima semana. En la próxima semana yo quisiera que solamente 2 de ustedes puedan predicar, ¿ya? O sea, 15, 20 minutos. 15 minutos cada uno, media hora. Y comenzar con esta parte práctica que está quedándonos Filipenses 1:7. Y así como estamos viendo, miren lo de Filipenses en relación con una doctrina, en relación con el Evangelio, en relación con las pruebas y adversidades, podemos ir viendo todo lo que significa defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? La Biblia también dice, hermanos, por medio del apóstol Pedro, ¿no? 3:15, dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que dice el apóstol. El apóstol Pedro le está diciendo entonces a la iglesia, prepárense para presentar defensa. Aquí el apóstol Pedro ya es un poco más ya específico en lo que va a consistir la apologética. No, está preparado para presentar defensa, dice uno, con mansedumbre, o sea, guardando el testimonio y reverencia a la palabra de Dios, de todo el que os demande razón. La pregunta es, ¿quién será todo el que os demande? Si no, acá lo anoto para que ustedes también puedan verlo como... Hay varios textos aquí muy interesantes, pero le doy como una referencia, ¿no? Aquí lo pongo para que lo vean ustedes. Primero de Pedro 3:15. La pregunta es, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pregunto, ¿a qué llama la palabra todo el que os demande? ¿Quiénes son todo el que os demande? ¿A quiénes son? A ver, menciónenme, por ejemplo, algunos de ustedes. ¿Quiénes serían? Dice ahí la palabra, ¿no? Ante todo el que os demande razón de la esperanza. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere cuando dice todo? Es decir, a todos los pecadores. Ya, los pecadores, muy bien. Pero específicamente, ¿quiénes? Dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, hermanos, pensemos. ¿Quiénes? Los que están contra el cristianismo. Pero ¿quién, pues, hermanita? ¿Quién? En términos concretos, en palabras específicas. A ver, hermano Daniel, ¿quiénes serían? Los ateos. Ya, ateos, materialistas. Ya, ahí están, pues, los ateos, los comunistas, ¿no? Ateos, materialistas, ahí tenemos los comunistas. ¿Qué más? Lo de la comunidad LGTBI. Abortistas, ¿verdad? Abortistas. ¿Por qué? ¿Por qué la vida? No, yo 12 semanas tengo todo el derecho de abortar. ¿Por qué me dices que yo no debo abortar? Sin tomar un texto bíblico, ¿qué le podríamos decir, hermano, a esa señorita o a esa señora que tiene ese pensamiento, esa idea, esa posición de ser una mujer abortista? La vida empieza a las 12 semanas, según la OMS. 12, 14 semanas la vida empieza. No tenemos respuesta clara. No, estoy preguntando, hermana. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el aborto se puede, dentro de las 12, 14 semanas, se puede practicar el aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta esa fecha, hasta ese lapso, no hay vida. No, ya, pero si vamos a la ciencia, no, si vamos a la ciencia, hermana, si vamos a la ciencia, si vamos a ver a lo que es la concepción, el cigoto, la formación del huevo, ¿ya?
a solamente minutos, o sea, la vida empieza desde la concepción. Es decir, desde el mismo momento que un esperma con un óvulo se juntan, forman el cigote. Eso ya es una vida nueva en el vientre materno. O sea, científicamente, eso es vida. No obstante, la OMS presenta una aberración científica. Es decir, supuestamente ahí están los profesionales de salud. Sin embargo, desdice un principio científico, que la concepción de la vida empieza en el mismo momento que se forma el cigote. Mire, sin mencionarle la Biblia, ojo, ¿cuál creen que esa señorita, esa persona abortista le va a responder a usted? Allí ya le pueden presentar, allí le pueden enseñar ya un pasaje bíblico sobre la vida, ¿verdad? Sobre la vida, porque el aborto es muerte, ¿sí o no? Y pueden evangelizarla. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando la Biblia dice, ante todo el que os demande razón. ¿Quiénes todos? Ateos, materialistas, como dice la hermana, comunistas, LGTBI, abortistas, globalistas. Hay globalistas, ¿sí? Entonces, esto nos hace ver y nos hace pensar, realmente, miren, de un pasaje, todo lo que podemos empezar a desarrollar con las preguntas. Ahora, estas son preguntas de introducción, que ustedes pueden utilizarla al empezar el mensaje. Luego pueden haber preguntas en el mismo desarrollo, división de este pasaje, solamente Filipenses 1:7, pero podemos relacionarla con los pasajes de Corintios, la de Tito 1:9, la de 1 de Pedro 3:15, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo voy a subir al grupo, y les voy a presentar a ustedes para que lo vean. Y la próxima semana, solamente 2 hermanos. ¿Quiénes podrían comenzar la próxima semana a presentar un mensaje? Pastor, disculpe, una sugerencia. Me gustaría de verdad aprovechar la clase que usted nos está dando. Está muy bien lo de la apologética, pero que nos explique un poco más el tema de la exégesis, el tema de cómo desarrollar un tema, ¿no? Usted que ya tiene mucha experiencia en la predicación, desarrollar el tema, el cuerpo, la homilética, hasta de repente quizás un ejemplo breve de cómo podemos bosquejar, ¿no? Nosotros sabemos de repente de manera general hacerlo, pero como estamos en el curso, entonces sugiero, ¿no?, que de repente la siguiente clase podamos abordar esos temas, o esos puntos, para que así ya nosotros con un orden de conocimiento podamos exponer de mejor manera, ¿no? Y usted nos pueda calificar también. No sé qué le parece la sugerencia. Bueno, en realidad es homilética expositiva, es decir, se entiende que ustedes llevaron homilética, o sea, lo que mencionas, estimado Daniel, esa división, los temas, etcétera, eso en teoría se supone que ya lo tienen, ya lo conocen, ya han recibido la clase. Ahora, si me dices que regrese a homilética propiamente, es decir, a la estructura del mensaje, lo puedo hacer, pero yo descontaba, o sea, tenía ya la opinión, el parecer, la posición, que ya tenían ustedes una idea de la estructura homilética, No, propiamente sí. dicha, ¿no? O sea, la hermenéutica, claro, la tenemos, ya hemos hecho cursos, ¿no?, de hermenéutica. Pero me refiero como tema, como el tema principal del curso, ¿no? Ok, Porque el tema ya, es práctico, o sea, no es tan teórico y la explicación también es práctica, ¿no? ok, ya, sí. Voy a terminar este tema, modelito que lo tengo acá, que lo hemos puesto y que justamente antes de retirarnos, perdón, lo voy a guardar acá, porque si no lo perdemos, ya lo guardé. Voy a ir viendo lo del pasaje, les voy a subir como una estructura, más o menos a grosso modo, ¿ya? Y ustedes me dan su punto de vista, es decir, si tienen una pregunta sobre este punto, sobre la siguiente, sobre esta división, y según eso ya vamos a avanzar para hacerlo más práctico, como ustedes dicen,
para la próxima semana. ¿Les parece? ¿Ya? Pero vayan teniendo ya de todas maneras, por lo menos ya un tema, un pasaje o un texto, para que de esa manera ya pueda ir viendo más o menos sobre cada uno de ustedes sobre lo que va a predicar. Sí, hermano Julio, dígame. El tema que podemos escoger es cualquier punto de Corintios. Sí, es libre, es libre, es libre, hermano. La mejor que tengamos. Claro, es libre. Ya ustedes, de acuerdo, ustedes escogen, eligen el tema, el pasaje ahora, bíblico. ¿Solo un versículo o varios versos? Depende también de ustedes, hermano. Depende de ustedes. Puede ser un pasaje o un contexto, o un pasaje conformado por determinados versículos. Más de un versículo. Ya eso depende también de ustedes. Pastor, sí, hermano. ¿No era el libro de Jonás? Porque creo que el hermano Julio dijo Corinto. Claro, sí, pero si es Jonás, si desean Jonás, puede ser algún pasaje de allí, o mejor lo estoy diciendo ahora libre, como para empezar, como bien lo sugiere el hermano Daniel, de lo básico, y de ahí podemos ir a otro tema, porque de repente Jonás un poquito, a lo mejor con algún tema escatológico, como mencionábamos la semana pasada, ¿no? Que Jonás, en lo que capítulo 2 es una señal, por ejemplo, los 3 días y las 3 noches, es una señal. No es que Jonás murió, no, es una señal de lo que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús iba a hacer referencia, que iba a resucitar al tercer día. O sea, 72 horas cronológicas, literales. ¿Ya? Pero si ustedes desean otro pasaje o otra parte de la Biblia, no hay ningún problema, hermanos. Ustedes escojan, ¿no? El versículo o los versículos, y la próxima semana ya usted me lo diga, o durante estos días me lo van diciendo, y yo voy a subir también en la estructura, la guía más o menos ahí en PowerPoint, para que según eso ustedes me vayan dando sus observaciones. ¿Ok? O sea, por el momento quedamos que es libre. Sí, sí, hermano. Si sea, puede seguir con Jonás, o si es libre, amén, depende de usted. O si desean también, pueden retomar el mensaje inicial. Recuerda, por ejemplo, el hermano Víctor fue justamente del gozo, ¿no? De Epafras, ¿no? De Epafrodito, ¿no? Sí, por eso a lo mejor pueden retomar esa temática, ojo, pueden retomarla y de ahí avanzamos. ¿De acuerdo? Porque de aquí básicamente en adelante vamos a hacer práctica junio y julio. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer eso, lo subo, la próxima semana continuamos y hacemos también ahí la práctica. ¿Ok? Sí, ¿Y hermanos? Pastor, yo quisiera acotar a lo que dijo el hermano Daniel, ¿no? Como dijo, creo que la mayoría tiene conceptos básicos de lo que es la hermenéutica, la homilética, hasta puede estructurar un sermón, pero creo yo donde más debemos profundizar es un poquito a la práctica de cómo sacamos la exégesis. Creo que eso para mí va a ser lo importante, ¿no? ¿Cómo sacas tú la exégesis prácticamente, entenderlo? Y a mí me hubiese gustado que estos mensajes que vamos a dar ya entremos con un conocimiento práctico de cómo sacar la exégesis y poderlo mostrar, ¿no? En los mensajes, pero creo que hasta la fecha no hemos llegado hasta ahí. Por supuesto, porque eso es un proceso, ¿no? Por eso yo pensaba que ustedes compartan, hagan la coevaluación y la evaluación, y según eso ir viendo. Por ejemplo, una parte de lo que es la hermenéutica es qué dice el pasaje, ¿no? ¿Cuál es el significado y cómo lo aplico? Entonces, algunos lo hicieron ya de por sí en las primeras clases. Algunos van a ir dando poco a poco. Algunos ya van a ir a otro nivel. Entonces, ya en la rúbrica, ya en la evaluación del docente, entonces yo a cada uno ya le envío, mira hermano, hiciste muy bien, utilizaste esto, pero por ejemplo, en el mensaje no vi el sodo. O sea, ¿cuál fue la joyita? ¿Dónde estuvo el secreto? Se me pasó. Lo tenía, pero me puse nervioso. Ah, ok. ¿Y cuál fue? Pastor, este fue el sodo. Ah, ok. No, yo vi aquí el remés, el sentido figurado. Ah, muy bien. Buen detalle, hermano. Te felicito. O lo hiciste así, ¿qué te parece si lo hubieras completado de esta manera? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer paulatinamente, ¿no? Y a medida que también ustedes vayan compartiendo, vamos a ir también haciendo la evaluación, la rúbrica, para ir apuntalando, mejor dicho, lo que vamos viendo en la teoría con la práctica. Así que esto vamos a ir haciéndolo, Dios mediante, ya para la próxima semana.
de modo que cuando comiencen a compartir y la siguiente vez ya vayamos viendo la estructura de lo que están compartiendo, ¿ok? Disculpen por estos minutos de más, disculpen estos minutitos de más, entonces, Dios mediante quedamos así entonces para la próxima semana. ¿Ya, hermanos? Dios los bendiga entonces, buenas noches con todos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Oremos por el domingo, que la dirección del Señor por el Perú, Dios esté ayudando. ¿Ok? Amén.